La Academia Sueca le felicita. Acérquese y reciba el Premio Nobel de la Literatura. Los premios Nobel son los más prestigiosos del mundo, reconocen, contribuciones trascendentales de la humanidad. En más de un siglo de historia, para que te hagas una idea, tan solo 8 españoles han recibido el Nobel. El último fue, en 2010, Mario Vargas Llosa, el de literatura, evidentemente. Y de ciencia, pues de ciencia solo ha habido 2, Ramón y Cajal y Severo Ochoa, hace demasiado tiempo. La pregunta, sabiendo esto, es ¿por qué tan pocos Nobel españoles? Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 6 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. Hace unos días, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, reclamaba para sí el Nobel de la Paz, decía que sería un insulto no recibirlo, él o su país o Estados Unidos. Una muestra más de la relevancia, ¿no?, que tiene el Nobel tras más de 120 años de historia. Es verdad que hay quien opina que están un tanto devaluados y siempre se pone el foco un poco en el Nobel de la Paz y los intereses que hay alrededor de esto. Estos premios tienen origen en la vida y última voluntad, me atrevería a decir, de Alfred Nobel. Alfred Nobel era un químico, ingeniero e inventor sueco, conocido por ser el padre de la dinamita. Dejó en su testamento que la mayor parte de su fortuna se usara para crear un fondo cuyos intereses se destinaran a premiar a quienes hubieran hecho el mayor beneficio a la humanidad, en 5 áreas concretamente: física, química, medicina o fisiología, literatura y paz. Y luego, con el paso de los años, ya a mediados del siglo pasado, se añadió el Nobel de Economía. Okay, very welcome to the Stockholm Concert Hall in Sweden, where the Nobel Prize Award Ceremony takes place every year. Los voy a citar a todos porque la lista no es demasiado larga. José Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela y el hispano-peruano Mario Vargas Llosa. Son nuestros Nobel de Literatura, y Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa en Medicina. El primero de los dos, Ramón y Cajal, en 1906, y el segundo, Severo Ochoa, en 1959. Son muy pocos, teniendo en cuenta además que países como, por ejemplo, Estados Unidos tiene más de 400 premiados en el Nobel en todas las categorías, 120 tiene Alemania o 25 un país como Austria, que es mucho más pequeño que España. La ciencia, creo que lo podemos decir abiertamente, se nos atraganta más todavía, si cabe, que la literatura. Teresa Guerrero es periodista de Ciencia del Mundo. Hola Teresa, ¿qué tal? Hola Javier, pues empezando esta semana, que es muy importante para el mundo de la ciencia. Es muy importante porque vamos a conocer esta semana los premiados de este año del Nobel, hoy medicina, mañana química y así pues durante toda la semana. Teresa, ¿tiene la ciencia española, tú que conoces esto, tiene opciones reales este año? ¿Hay nombres españoles en esas listas extraoficiales que circulan por ahí? ¿Puede haber un Nobel español este año? Lo cierto es que sí, hay varios españoles que tienen posibilidades de ganar el Nobel. Entre esos investigadores destaca Pablo Jarillo Herrero, que es un físico valenciano de 49 años, que dirige su propio laboratorio en el MIT y que es candidato, o tiene posibilidades de ganar este premio por los experimentos revolucionarios que ha hecho con el grafeno. En concreto, ha descubierto lo que se llama el ángulo mágico del grafeno. Es un descubrimiento revolucionario que ha propiciado que surja un nuevo campo de investigación que se llama algo así como electrónica de girar las cosas, y que pues en la práctica puede permitir hacer aislantes, metales superconductores, etcétera, una gran variedad de materiales, ¿no? Es un logro muy importante. Tenemos también a otro físico, en este caso catalán, que es Juan Ignacio Cirac. Él investiga en Alemania, en uno de los centros Max Planck, y él es uno de los investigadores más importantes de física cuántica a nivel internacional. Su nombre está en las quinielas desde hace muchos años, y los dos, tanto Pablo Jarillo Herrero como Juan Ignacio Cirac, han ganado el premio Wolf de Física, que se considera un poco la antesala de los Nobel. Tenemos también a la biofísica madrileña Eva Nogales, que tiene 60 años y también investiga en Estados Unidos, en concreto en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en California, y a un químico de Castellón, Avelino Corma, de 73 años, que fundó el Instituto de Tecnología Química. Los nombres que más suenan son esos 4. Señor secretario perpetuo de la Academia Sueca,
señores académicos, señoras, señores, queridos amigos. El último Nobel español lo ganó Mario Vargas Llosa hace 15 años. Vargas Llosa se nacionalizó español en el año 1993. Esto es curioso si tenemos en cuenta, en el caso de la literatura, que el español es la tercera lengua más hablada en todo el mundo. No deja de ser curioso, pues en fin, los números, ¿no?, que tienen los Nobel españoles. En el caso de la ciencia, vamos a fijarnos en esto en este momento. Está claro que la ciencia no habla español. Insisto, solo 2 premios Nobel de ciencia en más de un siglo de antigüedad de estos premios. Es algo que llama demasiado, me atrevería a decir, la atención. Al principio me preguntaba por qué hay tan pocos Nobel españoles. Teresa, te hago esa pregunta a ti, tú que conoces estas cuestiones. En el caso de la ciencia, es un tema, no sé, es un tema de inversión, de nivel de las investigaciones, de que no se difunde bien. ¿Hay algo incluso más allá de eso, algo oscuro por detrás? No hay una respuesta corta para explicarlo. Yo creo que hay muchos factores. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se presentan muchas nominaciones. O sea, digamos, la competencia es muy alta y a nivel mundial hay muchos países que tienen un nivel de investigación mucho más alto que en España. Hay que tener en cuenta también que en España pues hubo una época de aislamiento en la que, bueno, durante toda la dictadura había muy buenos científicos en España, se hacía una investigación interesante, pero había poco dinero para laboratorios. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de Severo Ochoa, que lo ganó, digamos, en la etapa durante el franquismo, pero Severo Ochoa trabajando fuera de España, en Estados Unidos. Desafortunadamente, los principales investigadores, muchos de ellos, trabajan fuera. Y, de hecho, los aspirantes, entre comillas, al Nobel están desarrollando su carrera en el extranjero, ¿no? Algunos hasta de manera definitiva. Eso también es muy llamativo. Ven que, sobre todo en comparación con otros países, España se queda corta en muchas cosas. En financiación, seguro, ¿no? En la precariedad con la que trabajan la mayor parte de nuestros científicos. Incluso la manera en la que se percibe al científico, ¿no? A menudo pues es algo como que tiene que ser casi vocacional, ¿no? Muchas personas ya asumen que si van a investigar en España va a ser con pocos recursos, con sueldos bajos, buscando permanentemente ayudas, sin una carrera sólida que sí pueden encontrar en Estados Unidos y en otros países quizás incluso más pequeños que el nuestro, como Holanda, Suiza o, por supuesto, grandes potencias científicas como Alemania e Inglaterra. Y otro aspecto muy interesante que, por ejemplo, nos señalaba Pablo Jarillo Herrero, con el que hablamos por teléfono la semana pasada, ¿no?, comentando pues cómo vive él el hecho de que pueda ganar el Nobel. Comparábamos la situación que él vive en Estados Unidos, en el MIT, con la de España, y él me destacaba, ¿no?, que hace falta que consigamos una cultura científica que premie el talento y el riesgo, que es algo que no se hace mucho en España. En España, me decía, pesan mucho las canas y cuesta dar financiación a la gente joven, que a menudo es gente que tiene ideas muy innovadoras. Eso sí se hace, por ejemplo, en Estados Unidos. Así que yo creo que es un cúmulo de cosas. Digamos que vamos por el buen camino. Habría que intentar, pues eso, que la gente pueda hacer una ciencia desde España más sólida, con mejores recursos, y fomentar pues que la ciencia sea una carrera atractiva, de manera que la gente con más talento, los españoles con más talento, puedan considerar dedicarse a esto. Hay algo que me interesa bastante, que está en la base de todo y que creo que afecta a los jóvenes, de los que tú acabas de hablar, Teresa. ¿Puede que en España no haya, digamos, una cultura de la investigación, que no se fomente directamente la ciencia, ni tampoco algo así como la competición, esto digo, en los colegios, en estas ramas que tienen que ver con la ciencia, y que esto al final acabe por afectar directamente a esta situación? Sin duda, porque además yo creo que todos cuando somos pequeños pues buscas lo que te gusta, eres libre y tú te fijas, ¿no? Y es muy importante tener referentes. De hecho, lo vemos cuando entrevistamos a ingenieros, a científicos de prestigio, pues con cierta frecuencia han tenido referentes en sus casas o se les ha fomentado esto. Y lo de las competiciones que dices, pues es muy interesante, ¿no? También voy a volver a mencionar a Pablo Jarillo Herrero, que me decía que en Estados Unidos son muy frecuentes las competiciones desde niños, pero también en el instituto. Esto favorece que se premie el esfuerzo, pero también que la gente que le gusta esto encuentre a otras personas que son así. Y de hecho,
en España pues ocurre con el deporte, ¿no? Es frecuente que los niños pues vayan a clubes, que desde pequeños pues la gente esté intentando fichar a los mejores talentos, o incluso también en gastronomía, ¿no? Cuando tú tienes restaurantes de tanto nivel como tenemos en España, pues al final es un polo de atracción que trae a los mejores chefs. ¿Y qué pasa? Pues que España es potencia en gastronomía internacional, tenemos algunos de los mejores restaurantes, tenemos también a grandes tenistas porque se ha fomentado. Sin duda es algo que, como dices tú, yo creo que viene desde abajo, y hacen falta también años para ver los resultados. La elección del Nobel es algo bastante secreto, es un proceso, digamos, muy secreto. Cada año se reciben cientos de nominaciones, incluso miles, pero es bastante peculiar. Voto y deliberaciones secretas, ganador elegido por mayoría simple y los nombres de los nominados que permanecen clasificados durante 50 años. Los premiados se anuncian siempre en octubre, estos días. Los premios se entregan el 10 de diciembre, que es el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, en Suecia, ante la familia real. Reciben los premiados una medalla de oro, que es la imagen, si quieres verla, que acompaña este episodio, y un premio que ronda el 1.000.000 de euros, esa es la cantidad, ¿no? Más o menos. Claro, para llegar hasta recibir el premio, Teresa, ¿cómo se elige a los ganadores del Nobel? ¿Cuál es el proceso por el que uno llega a ser premio Nobel? Para empezar, no es posible autonominarse, es decir, no es posible enviar una candidatura para ser candidato al Nobel. El proceso, además, intenta ser un proceso como confidencial, y se intenta mantenerlo con el máximo secretismo. Comienza cada mes de septiembre, cuando el Comité Noruego del Nobel, del que forman parte pues, un grupito pequeño de intelectuales, envía invitaciones a expertos muy reputados de diferentes campos y diferentes países para proponerles que ellos mismos nominen a gente excelente de su campo, ¿no? Entonces, te envían una nominación, tú te conviertes en nominador y valoras quién crees que podría ser Nobel. Entonces, así se reciben pues una serie de candidaturas que, como digo, no se sabe por qué es secreto, pero una cifra que se estima es que cada comité de cada categoría puede revisar cada año en torno a 200 nominaciones. Entonces, para cada categoría hay un comité que revisa, evalúa cada una de esas candidaturas, los méritos que tienen, se discute, se llama a otros expertos, que pueden haber sido también desde profesores a investigadores, otros Nobel, etcétera. Se hace una discusión final y se elige el ganador, que se anuncia durante los primeros días de octubre. Por eso decía que realmente las listas que salen sobre posibles científicos son orientativas, porque en teoría es confidencial, no se puede decir a quién nominas. En el caso de la ciencia, está claro que tenemos un agujero bastante evidente en España. Parece que hay más una tradición, que tenemos más una tradición humanística bastante fuerte, pero que es una tradición débil en el ámbito de la investigación científica de vanguardia. O lo era, casi mejor dicho, porque es verdad que la cosa está cambiando, que están cambiando este tipo de cuestiones en España, como para que el futuro sea mejor en ese aspecto, Teresa, y que haya más premios Nobel españoles. Yo creo que sí, basándome pues también en las reflexiones que me han hecho muchos de los expertos con los que he hablado estos días, porque potencialmente hay investigadores que podrían ganar el Nobel y que lo van a hacer en los próximos años seguramente, ¿no? O sea, que esas investigaciones que van a hacer podrían tener opción. Otra cuestión importante es que desde las instituciones españolas y desde el gobierno se apoye esas candidaturas. Actuar en todos los frentes. Si quieres conseguir un Nobel, que al fin y al cabo lo que reconoce es la excelencia máxima y reconoce descubrimientos que cambian campos o incluso crean nuevos campos. Así que yo creo que vamos por el buen camino, pero que no es una cosa que te pueda relajar y que cambie según un gobierno u otro, ¿no? Tiene que haber una financiación sostenida y también el tema de atraer al talento, porque claro, está muy bien que nuestros investigadores hagan estos descubrimientos en otros centros del mundo, porque al final son resultados que benefician a toda la humanidad, pero estaría muy bien que estos investigadores pudieran venir a España y ejercer su talento aquí. Pues sí, y eso creo que es algo que también sería absolutamente fundamental. Pues Teresa, te agradezco mucho esta conversación que tiene que ver con un déficit que tenemos en España, pero que es por una buena causa y que además hemos tenido la oportunidad de hablar algo, aunque sea de ciencia. Así que gracias por estar en El Mundo al Día.
Gracias a ti y ojalá esta semana podamos hacer otro podcast contando que hemos ganado un Nobel, porque yo creo que además que si ganáramos un Nobel en alguna categoría científica también podría ser pues un revulsivo también para que la gente, para que los jóvenes pues quieran dedicarse a la ciencia. Creo que sería muy positivo en todos los sentidos. Pues no puedo decir más que a ver si hay suerte. Teresa Guerrero ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escucharnos todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que nos puedes seguir este podcast y también a través de la radio digital. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.